gozo llena el corazón, que el Dios eterno en su bondad tomará forma corporal. Fue por nosotros su oración, su enseñanza y su labor. Jamás buscó su propio bien, se hizo siervo siendo rey. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana. Viene el tiempo más hermoso, ¿verdad? De este día, de este servicio. Es la palabra de Dios. Vamos a escuchar el mensaje, lo que Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas. Les pido que vayamos a la Biblia. Salmos, capítulo 119, versículos 17 y 18. Nueva versión internacional. Dice: trata con bondad a este siervo tuyo, así viviré y obedeceré tu palabra. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley, ¿verdad? Pues estamos aquí para ser llenados, saciados de la palabra de Dios. Bueno, voy a pedirle a mi esposo que pase. Él esta mañana va a compartir la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Muy bien, gracias. Hermanos, ¿cómo están? No los escucho, ¿cómo están? Parece que estamos iniciando el año con un poquito de cansancio, ¿verdad? Bueno, quiero pedirle que le demos una ofrenda de palmas al Señor por la vida de mi esposa, mi ayuda idónea, que el día de hoy pues estuvo o está acompañándome en este lugar para ser ella la que modera. Gracias a Dios por su vida. Este es precisamente el primer domingo del año en el que estamos recibiendo en esta casa la palabra de Dios. Y bueno, nos tocó esa fortuna de compartir el primer mensaje del año. Pusimos en oración nuestro corazón, le pedimos al Señor que lo llenara con la palabra que el día de hoy quiere que compartamos con ustedes. Y nos dio una palabra que nos dijo, me puso en la mente la palabra busca. Busca. Y ahorita más adelante vamos a ver de qué se trata. El mensaje habla de un tesoro perdido. No le puse así el mensaje busca, sino el tesoro perdido. Y lo vamos a ver a lo largo del mensaje, qué fue lo que se perdió, cuál fue el tesoro que perdimos durante el año pasado y que hoy debemos encontrar. Pero para encontrarlo tenemos que buscarlo, ¿verdad? Cuando nosotros perdemos las llaves, que luego nos pasa, andamos desesperadísimos buscando las llaves porque las necesitamos. Ahora, pues es un tesoro, no son las llaves, es un tesoro el que hemos perdido y el que necesitamos encontrar que va a ser de beneficio para nuestra vida. ¿De acuerdo? Hermanos, vamos entonces a iniciar con este mensaje. Primero, queremos decir que durante el año 2020, que es el año que acaba de concluir hace 3 días, ¿sí? Fue una hecatombe para toda la humanidad. Fue una enseñanza tremenda para todos los seres humanos. Nosotros nos vimos en la necesidad todos de reacomodar y de reajustar la forma de vida a la que estábamos acostumbrados. Los líderes mundiales, todos sin saber qué hacer, qué acciones tomar de manera inmediata para impedir que esta pandemia, ¿verdad? El famoso COVID-19, ¿sí? Invadiera, porque era un hecho que iba a llegar a sus países y destruyera la vida de miles de personas. A pesar de todas las previsiones, de todo lo que hubo, lamentablemente sigue habiendo a la fecha muertes por causa de esta enfermedad, ¿sí? Y hay lecciones, muy lamentablemente, que no aprendimos en el 2020 de la pandemia. A pesar de esa
decía yo, hecatombe, ese terremoto que nos cimbró, ¿verdad? Nos cimbró totalmente. No hemos sido capaces de aprender las lecciones que nos dejó esta pandemia. Hoy quiero animarlos a que analicemos solamente tres lecciones que no aprendimos de manera general de la tragedia, si lo podemos llamar, del año 2020, de esta enfermedad. ¿Y con qué intención? No con la intención, amigos, hermanos, de lamentarnos, sino con la intención de retomar aquello que no aprendimos para esta ocasión, aprenderlo de manera consciente. Así que quiero pedirles que pongan ustedes toda su atención, todo su empeño, porque el Señor quiere hablarnos a usted y a mí, ¿sí?, acerca de eso que no aprendimos, para que lo aprendamos y para que tengamos una vida mejor. Nosotros, la intención de este mensaje es no que el año 2021 sea mejor. Así, hermano, bueno, ¿usted me tiene malos deseos? No, de ninguna manera. La intención, hermanos, es que ustedes y yo, en el 2021 que comienza, que ya arrancó, seamos mejores. No el año, la diferencia la vamos a hacer nosotros. El año probablemente cambie o no cambie, pero los que tenemos la necesidad de cambiar somos nosotros. Eso es el mensaje que el día de hoy quiero compartir con ustedes. Y vamos rápidamente. Las tres lecciones que no aprendimos del año 2020. Dice así, Ageo 1:9, por favor, Julio. Dice así, ustedes, dice, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Todos a casa. De acuerdo, está bien. Necesitamos estar en casa para resguardarnos de esta enfermedad y que no se propague. Eso es un hecho. Y fuimos obedientes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió? Que cuando empezó, pues todos estábamos bien, pero empezamos a sentirnos intranquilos y nosotros, ¿sí?, los hijos de Dios, los hijos del reino, los ciudadanos del reino celestial, decíamos que extrañábamos mucho la casa, ¿sí o no? Y bueno, hicimos aquí en esta casa, por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías, se transmitía el mensaje, aquí se grababa y se transmitía, y cada domingo hicimos la iglesia en casa. Fue una estrategia que se hizo aquí en Nueva Vida para que todos pudiéramos estar en contacto permanente con la palabra de Dios. Y cuando cambió el semáforo, que el gobierno nos dijo, pues ya hay semáforo de otro color y ustedes ya pueden regresar, nos dieron las normas, nos dieron las medidas y entonces regresamos. En esta casa, la gran mayoría fuimos fieles y regresamos a casa porque teníamos necesidad, urgencia de congregarnos, siempre guardando las medidas, ¿verdad? A la fecha ustedes pueden ver en la entrada tenemos el gel, pedimos el uso de cubrebocas, etcétera. Todo siempre resguardando la integridad de nuestros hermanos y de las personas que se congregan en este lugar. Pero quiero decirles, hermanos, que hubo iglesias, hubo lugares en donde a la fecha, después de casi un año de que se dio esta pandemia y unos meses ya de que cambiaron los famosos semáforos y que la nueva normalidad llegó a nuestro país, aún hay iglesias que no se están congregando. Y bueno, el argumento es, bueno, es que tenemos que cuidarnos y bueno, pero resulta que ustedes pueden ver que esas personas que dicen cuidarse los encuentran en el centro comercial, los encuentran en las fiestas de 15 años, ahora en diciembre, era la pachanga, ¿sí? Sin cubrebocas, sin medidas, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Que en realidad abandonamos la casa, que en realidad no entendimos la lección que nos da el Señor en este versículo. Juan 15:5 dice así, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos.
el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí nada pueden hacer. Bueno, hermano, pero yo estoy en casa y estoy orando. Bueno, qué bueno, hermano. Pero dice también la palabra, no dejen de congregarse. El acto de congregarnos fortalece los lazos espirituales, fortalece el ánimo, fortalece y permite un crecimiento y una madurez espiritual a cada uno de los miembros de la iglesia. Por eso es importante no dejar de congregarnos. ¿Sí? En casa yo puedo hacerlo, sí, pero no podemos ser, dicen algunos predicadores, como el llanero solitario. No, la vida cristiana es una vida de comunidad, es una vida en donde mutuamente nos vamos edificando y vamos creciendo. Creciendo, dice la palabra, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesús. Y dentro de la congregación, bueno, siempre aspirando a crecer y a estar a la par de muchos hermanos y hermanas que son más maduros. Por eso es importante estar en casa. Pero dice que lejos de Él nada podemos hacer. Y fíjense lo que pasó precisamente con la segunda lección que no aprendimos de esta pandemia. La segunda lección es esta. Vamos a leer, por favor, ayúdame Julio, Salmo 133, versículos del 1 al 3. Quiero que me ayuden a leer ahí con la vista, yo lo voy a leer. Dice así: miren cuán bueno y cuán delicioso, escuchen esto, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí donde viven los hermanos juntos y en armonía, Jehová envía bendición y vida eterna. Fíjense bien lo que dice este versículo. Ahorita lo vamos a analizar. Resulta que durante los primeros días y meses de la famosa cuarentena, todos deberíamos estar en casa, ¿verdad? Bueno, y muchas veces decíamos, híjole, es que no tengo tiempo para estar con mis hijos, no tengo tiempo para estar con mi esposa, y es que no me da tiempo, a veces nada más tengo unas pequeñas vacaciones, y yo como quisiera, como añoro estar más cerca de mi familia. Pues estuvimos cerca de la familia, y tuvimos la oportunidad de romper barreras entre padres e hijos, entre esposos que por alguna razón nos estaban separando, la rutina, las peleas, etcétera, etcétera. Tuvimos la oportunidad, Dios nos dijo, a ver, vas a estar con tu familia y eso que tú quieres mejorar, tienes la oportunidad, platica, quiten barreras, dialoguen, crezcan, maduren. Con los hijos, enseñen, estén allí. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó totalmente lo contrario en la mayoría de los casos. En octubre, casi un año de que en Wuhan, ¿sí recuerdan que es Wuhan, la ciudad de Wuhan? Es ahí donde se dio el primer brote del coronavirus. Bueno, resulta que para el mes de octubre ya estaban regresando, ¿sí? Regresando a la normalidad, a la nueva normalidad allá en China. Y lo primero que sucedió, que alarmó a la sociedad, a las autoridades, a los líderes espirituales y a todo el mundo, fue que empezó a haber un incremento de divorcios. Un incremento de divorcios. Lejos de que la pandemia nos acuerpara como matrimonios, ¿sí? Empezó a separarnos. Y les voy a dar unos datos duros, así muy rápido, pero que son interesantes y alarmantes. Por ejemplo, en México, estos son de México, ahí les va. Primero, se incrementó en un 70% el uso de las redes sociales por cada persona. Pues eso es normal, ¿no? Estás en casa, no tienes que hacer, pues vamos a las redes sociales. De acuerdo, no pasa nada.
Es la forma en cómo incluso quienes tenemos algún trabajo remunerado, pues estuvimos, por ejemplo, dando clases, en el caso de nosotros, ¿verdad? Dices, pues está bien. Pero resulta que el 32% de los matrimonios, ¿sí?, confesó. Y un grupo de sociólogos, investigadores de las nuevas tecnologías hizo un estudio, una encuesta a más de 11,000 personas, y esos fueron los resultados que arrojaron. 32% de los matrimonios dijo que se sentía afectado por estar tanto tiempo con su pareja. Esos fueron los que confesaron, ¿verdad? Bueno, los que no, quién sabe. Bueno, ahora dices, bueno, pues a lo mejor el estrés, y está bien, vamos a avanzar. 50%, 25 al 50% de hombres y mujeres que se sintieron en encierro, en casa, con sus familias, buscaron relaciones extramaritales, en línea o de manera física. ¿Sí? Ya se pone complicado, ¿verdad? Bueno, 50% de los usuarios de las redes sociales fueron infieles a sus parejas por primera vez o reincidieron en adulterio. 50%. 68% de los usuarios de redes extrañaron su trabajo, extrañaron la forma de vida que tenían, extrañaron a sus amantes. Esto que nos trajo al final de estos primeros meses, bueno, un incremento de la violencia intrafamiliar, violencia física, verbal y sexual, de padres a hijos, en casa, en cuarentena. En el primer trimestre de la pandemia, en México, se incrementó el feminicidio y fueron asesinadas 163 mujeres en el país. Un promedio de 2 o 3 por semana durante el resto de la pandemia del año pasado. Hasta el mes de octubre son estos datos del año pasado. Entonces, hermanos, no aprendimos la lección. No aprendimos de vivir juntos y en armonía. Entonces, la lección es que vivir juntos no significa vivir bien. Vivir bien significa vivir juntos, pero en armonía. Porque es allí donde desciende la bendición de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo, estos versículos. Dice que desciende, ¿verdad? Como, si me ayudas, Julio, desciende como el aceite desde la cabeza hasta la barba, hasta la punta de los pies. Eso representa la unción, la presencia de Dios en casa. Allí donde estamos reunidos, donde hay matrimonios, familias en armonía, la presencia de Dios está. Desciende la unción de Dios y dice que es como el rocío del monte Hebrón que refresca el desierto. En ese desierto espiritual que pasamos de encierro, de psicosis y demás, descendía o debiera descender ese rocío para refrescar nuestra vida matrimonial, nuestra familia. Y no sucedió así en muchos casos. En otros, gloria a Dios que así fue. Pero en estos porcentajes que son, yo repito, para mí alarmantes, y espero que para ustedes también, hermanos, no aprendimos esa lección. La lección número 3 que no aprendimos. Vamos a Proverbios, por favor, Proverbios 6, del 6 al 8. Proverbios 6, del 6 al 8. Lo tenemos ahí, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. No fuimos previsores, no fuimos previsores. Ahorita todavía hay gente que no cree que el coronavirus existe. Se niegan y dicen que es un invento de López Obrador y que no sé qué tantas cosas. En serio, o sea, pues suena de risa, pero es la realidad. Hay gente que no cree que el coronavirus existe. Y hay algunos que muy lamentablemente eso creyeron y hoy
ya no están con nosotros, fallecieron. No fuimos precavidos. Esta pandemia nos vino a enseñar nuevos protocolos de cómo vivir. Hay que lavarse las manos, hay que tener sana distancia, hay que esto, aquello, el cubrebocas, etcétera. Todo eso debimos aprenderlo y debiéramos tenerlo ya como una forma normal de vivir, para prevenir, para cuidar nuestra salud, nuestra vida. Y sin embargo, no fuimos previsores. Ahora en la situación económica dice la hormiga, guarda para cuando venga el tiempo complicado. Y muchos, hay un reporte que en este noviembre del Buen Fin hubo un incremento del 58% con respecto al año pasado, cuando teníamos libertad para poder ir a comprar. Compraron más en el país en este año, gastaron más, ¿sí?, que en el año pasado. Y lamentablemente muchas de las cosas que se compraron son cosas que no necesitamos en casa. Entonces no hemos aprendido y no aprendimos la lección de ser previsores. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Por qué sucedió esto? Miren, con todo esto, la pandemia dejó al descubierto nuestra vida espiritual. Lo que hay en lo interno, en la casa, se descubrió. Aquí están los resultados, estas cifras que vimos, estas actitudes que aún mantenemos de no guardar sana distancia, de no ser previsores, etcétera, ponen al descubierto nuestra vida, nuestra condición espiritual. Esto es preocupante. ¿Qué debemos hacer o por qué sucedió esto? Bueno, hace un par de años, hermanos, amigos, nuestros pastores nos hablaron de, y lo dice la palabra, hubo una serie de reyes y sacerdotes. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes, reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para Jesús. Nosotros, todos los que somos cristianos. Entonces, como reyes y como sacerdotes, sí, tenemos ese estatus y vivimos en un reino, ¿verdad? Nuestro propio reino, tenemos nuestra parte en el reino de los cielos, ¿verdad? Somos parte, somos hijos del rey. Hay princesas, hermanas, y habemos príncipes, ¿sí? Somos hijos del rey. En casa somos reyes y sacerdotes. Reyes porque debemos gobernar con sabiduría nuestra casa, y sacerdotes porque debemos ministrar la palabra de Dios a nuestra familia. Debemos estar con esa doble función en casa. Hemos descuidado esa función. ¿Esto ha sucedido antes? Sí. Y quiero decirles, hay una frase, los que somos profesores, ¿verdad?, que dice, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Dice así, ¿recuerdan? Esa frase es un adagio en la historia. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, resulta que nos pusimos a analizar y revisando esto de reyes y sacerdotes, yo me acordé, y en el libro de Crónicas, en el capítulo 34, estos libros, Crónicas, Reyes y otros, son considerados o llamados libros históricos, ¿sí?, que hablan de la historia precisamente del pueblo de Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, vamos a seguir. Quiero que me acompañen. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió lo siguiente. En el capítulo 34 se habla de la historia de Josías. Si nosotros leemos el libro de Reyes y el libro de Crónicas, es un tanto deprimente porque siempre escuchamos, y subió tal rey e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y otra vez subió otro e hizo lo malo, y así, hasta llegar a Josías, un rey de Judá. Él empezó a gobernar a la edad de 8 años. 8 años, ¿sí? Tenía cuando empezó a gobernar. Resulta que cuando cumplió los 18, 10 años después, cuando inicia su reinado, él se da cuenta de que algo anda mal y busca hacer algo para transformar a su pueblo y para restaurarlo. Y entonces lo que hace es que ordena que el templo sea restaurado. Y entonces envía a los sacerdotes que tenían el dinero y toda la cosa. Lo hablo muy rápidamente, ustedes pueden leerlo en Crónicas 34 y 35 o en Segunda de Reyes 22 en adelante, ¿sale? Pero así rápidamente les cuento la historia. Entonces,
encuentran dentro de todo el derrumbado que estaba el templo, encuentran el libro de la ley de Moisés. Estaba perdido. Quiere decir que les iba mal, ojo con esto, hermanos, que les iba mal porque habían perdido la guía de instrucción que el Señor les había dado para liderar, gobernar y conducir las vidas del pueblo a buen puerto. Habían perdido la Biblia. Yo le pregunto, hermano, ¿no se parece eso a lo que vivimos el año 2020? ¿Qué quiere decir entonces? Que hemos perdido la Biblia, el tesoro perdido. Y usted puede decir, no, pues yo aquí la traigo en mi bolsa de mano, brother, ¿cómo que la perdí? No, pues la traigo aquí en mi teléfono. Bueno, qué bueno, hermano, que usted la trae ahí. Pero a lo que me refiero es que no la hemos leído de manera suficiente. Ahí están los resultados. Quiero decir que a pesar de que la hemos leído, no la hemos puesto por obra. Y la fe sin obras es fe muerta. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Y ese es el reto. Yo sé que usted tiene propósitos para el 2021, seguramente. Yo, por ejemplo, pues ya saben, ¿no? Bajar de peso, hacer ejercicio. Sí, hermanos, yo tengo mi propósito. Y todos sus propósitos, estudiar una carrera, hablar otro idioma, propósitos muy buenos. Pero yo lo quiero retar en esta mañana, hermanos, a ustedes, a todos los que estamos aquí y los que nos ven en vivo o en una transmisión diferida a través de Zoom. Quiero retarlos a que este año 2021, nuestra prioridad y nuestro propósito sea tener intimidad con la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Bueno, les voy a decir que hay cosas muy interesantes y que son de gran bendición para nuestra vida si hacemos eso. Primero quiero decirles rápidamente qué fue lo que pasó, volviendo a la historia de Josías. Resulta que en el versículo 11 dice así, dice, el templo estaba en ruinas porque los reyes de Judá lo habían descuidado. Nosotros reyes, no somos de Judá, pero somos reyes, también hemos descuidado el templo es nuestro cuerpo del Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro corazón. Por eso hemos incurrido y hemos caído en todo aquello que nos ha apartado de la voluntad de Dios. Lo hemos descuidado. ¿Qué fue lo que hizo entonces Josías? Fíjense, en el versículo 19 dice, entonces Safán era el sacerdote que encontró la ley, era el principal sacerdote, dice, le leyó la ley al rey, es decir, le leyó la Biblia. Y cuando el rey escuchó lo que el libro decía, lo que decía el libro de la ley, rompió su ropa en señal de tristeza. Hemos errado, estamos mal. Nosotros también, hermanos, creo que debemos desgarrarnos, no la ropa, sino el corazón, al enterarnos y al ver que nuestra condición espiritual, si alguno de ustedes se siente identificado, que espero que no con estas cifras, ¿verdad? Pero yo lo quiero retar a que si en el año 2020 no pasó nada de esto en casa, qué bueno, pero que este año que viene sea mejor, que usted crezca más en el conocimiento de la palabra de Dios, porque tenemos que llegar a una estatura, a un estándar, y ese estándar es Cristo. ¿Cómo andamos en ese estándar, hermanos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Ya estamos llegando a la estatura de Cristo? Yo lo reto, hermanos, a que este año pongamos esto por obra. Bueno, entonces dice que escuchó el libro de la ley y rompió su ropa en señal de tristeza. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Cuando hemos analizado todo esto y hemos visto que el reino está mal, que nuestro reino anda mal. Vamos a Efesios 4, por favor, ayúdenme, Efesios 4, la Nueva Traducción Viviente, Julio, Efesios 4, versículos del 17 al 24. Efesios es un libro en donde, además de los evangelios, en el Nuevo Testamento se habla del reino, cómo debemos ser los hijos del reino, ¿verdad? En un mensaje anterior ya un poquito mencioné de esto, pero
Ahora quiero abordar esta parte porque es muy importante, ¿sí? Para que podamos tomar las previsiones y aprender de las lecciones del año pasado que no pudimos aprender. Dice así Pablo, con la autoridad del Señor. No es una buena idea, ¿eh? No es que, miren, yo como que creo que lo bueno no. Con la autoridad del Señor, dice. Digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿A quiénes está hablando? Al pueblo. Está hablando a los cristianos. Hermanos, nos está hablando a nosotros. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Lejos de la vida que Dios ofrece. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ya no vivan así. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron de Cristo. Eso no es lo que nosotros hemos aprendido de Cristo, ¿sí? Ya que han oído sobre Jesús, ¿alguien ha oído aquí, hermanos, sobre Jesús? Levante su mano, ¿quién ha oído sobre Jesús en esta casa? Amén. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios. La nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es decir, pongámonos, hermanos, ¿sí? La nueva naturaleza para ser justos y santos. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. La santidad, Señor, conviene a tu casa. Debemos ser santos. Y ¿me puedes ayudar, por favor? Y quiero poner una ilustración así rápidamente. Dice que se vistan de la nueva naturaleza, ¿sí? En la mañana mi hija me dijo, mira, papá, está bien rota tu camisa. Y me la puse a propósito. Y a lo mejor algunos hermanos ya se dieron cuenta y dijeron, ¿qué onda con el brother? Está todo salpicado de pintura. Es la vieja naturaleza de Olmos, ¿sí? Y así, vamos a poner ese ejemplo rápidamente, vamos a poner aquí ya mi asistente personal, mi ayuda idónea. No se deja el último botón. Bueno, me estoy poniendo la nueva naturaleza. Como si dejáramos una prenda, así dice Pablo, vístanse de la nueva naturaleza. Abandonen la vieja naturaleza, porque esa naturaleza está corrompida por la sensualidad y el engaño. La sensualidad tiene que ver con el cuerpo, con la carne. Son enemigos del cristiano, ¿sí? Y la mentira o el engaño, ¿quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Qué debemos hacer? Nos ponen unos ejemplos breves. Julio, por favor, del 25 al 32. Efesios 4, del 25 al 32. Vamos a avanzar, hermanos. Estamos en la parte penúltima del mensaje. Dice así: Así que dejen de decir mentiras. ¿Qué sucedía en casa con estas personas que con sus familias estaban diciendo mentiras? ¿Sí? Porque los homicidios, los adulterios vienen del corazón, dice. Digan siempre la verdad, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle.
violencia intrafamiliar, ¿les suena? No permitan que el sol se ponga si siguen enojados, porque el enojo que dice ahí, ¿me ayudan? Porque el enojo da lugar al diablo. No abramos puertas. El enojo da lugar al diablo. ¿Sale? Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen lenguaje grosero ni ofensivo. En casa, imagínense con la esposa. Oye, vieja. Oye, gorda. Discúlpenme las palabras, ¿verdad? Esas son palabras que, pues a lo mejor suenan normales, pero no edifican el corazón de la esposa o del esposo, ¿no? ¿Sí? No digan, dice, dejen ese lenguaje grosero y ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo a quien los oiga. ¿Sí? No entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. No entristezcan, hermanos, la forma en que vivimos en casa glorifica a Dios o entristece al Espíritu Santo. Analicemos. No es que tenga yo aquí una pila de piedras, hermanos, no. Se trata de que nos edifiquemos mutuamente, todos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dice, no entristezcan al Espíritu Santo que los identificó como suyos, y así les garantizo que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Esos son los estándares del reino. ¿Por qué sucedió eso en casa? Seguramente porque hemos cometido todos estos errores. No hemos transformado, no nos quitamos la vieja naturaleza y nos pusimos la nueva, sino que continuamos, venimos a la vida cristiana y queremos seguir, pongo a Cristo y mi vida anterior encima, así quiero andar. Eso no es posible, no es posible, eso no es lo que Dios nos pide que quitemos la vieja naturaleza y que nos pongamos la nueva naturaleza, ¿de acuerdo? Bueno, vamos casi a concluir, hermanos. ¿Ustedes recuerdan quién tiene un calendario en casa? Levante su mano. ¿Quién tiene un calendario? A ver, maestra. ¿Se acuerdan de esos calendarios grandototes que nos regalaban en los negocios? Gracias. ¿Qué dice? Feliz Navidad y... No escucho. Próspero año nuevo. Qué bueno. Próspero año nuevo. Julio, por favor. Josué 1:8. Dice así. Quiero leer la parte final, nada más. Dice, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Ya quítalo, por favor. Esa es la promesa. Prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quién quiere que en este año, en su familia, en su vida, sea próspero y le vaya bien en todo lo que haga? A ver, que levanten su mano, hermanos. Pongámonos activos. A ver, ¿quién quiere? ¿Todos quieren eso? Amén, yo también quiero eso. Pero en las promesas de Dios muchas veces hay una condicionante. Es decir, yo tengo que hacer algo para poder acceder a ese beneficio, a esa promesa. Prosperarás en todo y te irá bien en todo lo que hagas. ¿El Señor miente, hermanos? No miente, Él es fiel. Él nos está diciendo, a ver, vas a prosperar en todo y te va a ir bien en todo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde compro el boleto, verdad? Bueno, aquí vamos a verlo. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Lo voy a leer, no lo pongas, Julio. Rápidamente, le dice a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, le dice a Timoteo, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Levanten su mano, por favor. Disculpen, hermanos, pero quiero saber. Levante su mano, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Perfecto. Dice lo siguiente, Timoteo. Haga de cuenta que le está hablando a usted. Ponga su nombre en vez de Timoteo. O si se quiere cambiar de nombre, pues póngase Timoteo. Pero tú, Timoteo, Gabriel, eres un hombre de Dios. Así que huye de todas esas maldades.
persigue la justicia y la vida sujeta a Dios. La vida sujeta a Dios, no alejado de Dios. Sujeta a Dios, persíguela, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Cuando venimos a la vida cristiana, muchos imaginamos que siendo cristianos va a ser como un toque mágico, así como en las caricaturas, y todo va a ser color de rosa. No, hermanos. El Señor nos promete y nos dice que vamos a tener muchas aflicciones, nos dice Jesús, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Pero debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. No podemos verlo, no es tangible. ¿Qué debemos hacer? Sujetarnos a su palabra. Sujetarnos a su palabra. Pelea la buena batalla, no es fácil, tenemos que pelear, hay batallas en la mente, dardos del enemigo que te dicen, está bien eso, no pasa nada, hazlo, tantito, ¿qué va a pasar? No, pasa y trae dolor, trae angustia, trae amargura a nuestras vidas. Hay cosas que irremediablemente no cambian y lo que ya hicimos ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos ver al futuro. Porque Dios hace todas las cosas nuevas. Cuando nosotros nos sujetamos a su voluntad, nos arrepentimos, Cristo ya hizo un sacrificio por nosotros, dio su sangre, su vida, para que podamos ser aceptos ante el Padre. Pero tenemos que arrepentirnos y volver nuestros pasos hacia Él, pelear la batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Aférrate a la vida eterna. Amén. Muy bien. Ahora vamos a volver a Josías rápidamente. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Josías y los reyes que lo precedieron habían perdido el libro de la ley. Y yo digo, hermanos, que en este año 2020 muchos cristianos y no cristianos perdimos el libro de la ley. Entonces tenemos que buscarlo, ¿sí? Quiero que repitan conmigo, Dios me está diciendo, busca. Repitan, por favor, Dios me está diciendo, ponga su nombre. Gabriel, Dios te está diciendo, busca. Dios me está diciendo, busca. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Él quería vivir en la voluntad de Dios, quería servirle con todo su corazón. Pero no fue hasta que conoció la Escritura que tuvo la dirección correcta para restaurar el reino. Y tomó acciones y peleó batallas. No es fácil, no es automático. Hay que pelear, ¿sí? La única forma en que podemos estar seguros de vivir y de servir a Dios de acuerdo a sus propósitos es a través de la Biblia. Es la única manera. ¿Cómo le hago para agradar a Dios? Lee su palabra, reflexiona, medita, ora y obedece. Pasa a la acción. Lo que dice, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque a ti no te guste, a mí no me gusta porque me está diciendo, híjole, siento regacho. Pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. Al final, su voluntad prevalece y su voluntad es lo mejor para nosotros, aunque en ese momento no lo sintamos, aunque sea muy doloroso. ¿De acuerdo? Dice un comentarista bíblico lo siguiente, hermanos, quiero leerlo y que pongamos atención, que abramos nuestra mente y nuestro corazón a esto. Josías, ¿qué fue lo que hizo? Cuando se enteró de la ley, derribó los ídolos, los dioses paganos los quitó, volvió a reedificar el templo, volvió a restaurar al pueblo, volvió a restaurar la adoración y la mirada en el Dios correcto. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Dice así, este comentarista bíblico. Josías barrió, limpió y purificó su reino. Cristiano, si hay algún cristiano, escuche por favor, cristiano. ¿Cuáles son las cosas inmundas y profanas que usted mantiene en su vida y que impiden que alcance todo su potencial como un buen mayordomo del Evangelio de Cristo? Sea radical
arrase con todas esas cosas, sea como Josías, limpie su vida. Es la invitación, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya Josué nos está dando un ejemplo, ¿verdad? Josué nos está dando un ejemplo. Julio, ahora sí pones completo, por favor, el versículo 8, capítulo 1, Josué 1:8, nueva traducción viviente. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo reaccionar ante esta situación, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Primero debemos tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra. Necesitamos, ante todo, creer en la palabra y necesitamos la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también necesitamos ser metódicos y ordenados. Dios es un Dios de orden, hermanos. ¿Cómo debemos ser? Metódicos y ordenados. Repítalo conmigo, hermanos, por favor. Metódicos y ordenados. Y hoy quiero invitarlos a que pongamos una metodología y un orden para seguir estas enseñanzas. Vamos a leer lo que nos promete Josué 1:8. Dice así: estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Qué tanto lo debemos hacer? En la Reina Valera dice: nunca se apartará de tu boca. ¿Cuándo? Nunca. Aquí dice constantemente. ¿Sí? Gracias. Medita en él de día y de noche, es decir, siempre, ¿verdad? Porque o es día o es noche. Para asegurarte de qué? De leer, de comprender, de obedecer. Todo lo que allí está escrito. Solo entonces, es decir, cuando yo medite de día y de noche, cuando estudie constantemente la palabra y cuando yo obedezca, entonces prosperarás, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Muy bien, hermanos. Vamos a ver, ¿cómo le hacemos? A ver, entonces, hermano, deme una ayudadita. Bueno, perfecto. Julio, Salmos 5:3. Por favor, vamos a leer lo que dice David aquí. Salmos 5:3, la traducción al lenguaje actual, por favor. Mientras la buscas, y voy a leerles rápidamente. Les decía que Dios nos está diciendo ¿qué? Ya se les olvidó, la vamos a repetir. Busca. ¿Cómo? Dios me dice a mí, Gabriel, busca. Perfecto. Este es un acróstico, busca. Un acróstico, ya saben que se pone así y dice palabras. La primera, busca, la B es de Biblia. Biblia. ¿Qué vamos a hacer con la Biblia? Leer un capítulo diario y anotar qué fue lo que más nos impactó. Al leerlo, debemos identificar la parte en que Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que quiere impactar Dios a mi corazón? Lo primero que necesitamos, a ver, vamos a hacerlo metodológico y organizado. Necesitamos una Biblia, anótele. Necesitamos una Biblia propia, no la de mi mamá, ni la de mi esposa, ni la de mi hijo. Mi Biblia, usted, su Biblia. Una Biblia. Necesitamos un tiempo específico. Hay quienes lo hacen en la mañana, quienes tiempo en la tarde, quienes tienen tiempo en la noche, en la madrugada, pero que sea un tiempo específico destinado para allá. Puede empezar con 10 minutos, 5 minutos, y después usted se va a dar cuenta, hermano, que le van a hacer falta tiempo para seguir escudriñando la palabra, para seguir orando y estar en su presencia. Un tiempo específico, un lugar específico, donde no tengamos distractores, ¿verdad? Donde no tengamos distractores. Y una libreta, una pluma o un lápiz. Eso necesitamos. Esos elementos necesitamos para estar y para empezar el mejor proyecto que usted y yo podemos tener, el mejor plan, el mejor propósito que podemos tener en nuestra vida. Leer la palabra, meditar en la palabra, ponerla por obra, porque eso va a hacer que nuestra vida nos vaya bien y que seamos prósperos.
Entonces, lo primero es la Biblia. Yo leo la Biblia. Nosotros tenemos, no traje aquí mi boletín, aquí está. Todos tienen un boletín, cada mes se reparte uno como este. Así es el de diciembre, miren. Y bueno, aquí vienen, hermanos, aquí vienen, bueno, venían, ya las saqué. Lecturas diarias de capítulos de la Biblia. ¿Qué podemos hacer? Vamos a leer un capítulo y vamos a ubicar. Ahorita vamos para allá. Tenemos qué es lo que Dios me está hablando en ese capítulo de la Biblia. Después, entonces estamos con la B de Biblia. Luego la U, ya dice bu, ubica. ¿Qué es lo que voy a ubicar? Ubica un versículo, el que más te haya saltado a la vista, y escucha la voz de Dios, escríbelo en la libreta, escríbelo. Y medita de qué manera te está hablando específicamente a ti ese versículo. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? En la versión Palabra de Dios para Todos, segunda de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Entonces, Dios me va a hablar ahí, a lo mejor me está enseñando, me está reprendiendo, me está corrigiendo o me está mostrando cómo debo vivir de la manera que Él quiere. Entonces, la segunda es ubica, ¿sí? Ubica. Luego, la S, bus. La S es de sigue. Escribe los pasos a seguir en base a lo que Dios te está mostrando. Es decir, ya me mostró Dios, ahora yo qué voy a hacer. Ya me dijo qué hacer, ahora qué voy a hacer. Pasa a la acción en lo que te está instruyendo y sé obediente. Dios lo que te está diciendo es que quiere tratar algo en tu vida. Dice, quiero quitar algo viejo, algo que te estorba, Gabriel, y quiero poner algo nuevo. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice Efesios 4:22. Dice, desháganse de su vieja naturaleza. No dice Pablo, el Señor se va a deshacer de su vieja naturaleza. No, dice desháganse. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. Dios no va a violentar, el Espíritu Santo no va a violentar nuestra voluntad. Somos nosotros los que tenemos que transformar nuestra vida a través de la palabra. Tenemos que pasar a la acción. Dice, desháganse de la vieja naturaleza y pónganse la nueva naturaleza. Es decir, vamos a deshacernos de una actitud, de una acción, de una forma de vida para tener y accionar en una nueva forma de vida de acuerdo al reino. Amén, hermanos. Muy bien, estamos por concluir. Luego confiesa, dice la C de confiesa. Ya vamos en busca, ¿sí? Con C. Escribe aquello sobre lo cual necesitas arrepentirte. Confiesa, arrepiéntete. Y los pasos que darás para apartarte del pecado o la falta de carácter que Dios te reveló. Confiesa. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y nos limpiará de toda maldad. No hay un pecado grande que tengamos. A veces hacemos lo que hizo Adán y Eva cuando pecamos, nos escondemos de Dios. Y lo que debemos hacer es acercarnos a Él. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo quería que su padre estuviera muerto. ¿Por qué? Porque en la cultura judía y en muchos, la herencia se da cuando el padre fallece. Entonces prácticamente le estaba diciendo, ya no te quiero muerto. Gastó el dinero, tuvo una vida dispendiosa, una vida terrible, agotó el dinero y volvió. ¿Y qué hizo el padre? ¿El padre fue rencoroso? No, lo vio de lejos y corrió a abrazarlo, porque había vuelto sus pasos hacia Él. Entonces, hermanos, no tengamos vergüenza, no tengamos pena, porque Él es fiel y justo. Si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar cualquier pecado. Si venimos con arrepentimiento a Él. Si usted se pregunta, hermano, ¿qué va a decir Dios si yo regreso? Si yo nunca he tenido un tiempo de oración, de intimidad con Él, nunca lo he tenido o dejé de tenerlo.
me va a regañar, no. Dios va a llegar y cuando usted se acerque lo va a abrazar y le va a decir, hijo, te extraño. Te extraño. Entonces debemos confesar nuestro pecado y acercarnos a Él con confianza. Y finalmente la A de busca, agradece. Agradece. Tómate el tiempo, hermano, hermana, tómese el tiempo para agradecer a Dios por aquello que le ha revelado, aquella falta de carácter, aquel pecado que usted tenía oculto, que se había negado a confesar. Dele gracias a Dios porque a través de su palabra le ha revelado su voluntad y lo que quiere que usted deje o corrija. Agradézcale. Dice la palabra de Dios que debemos agradecer en todo en Tesalonicenses, dar gracias a Dios siempre, porque esto es lo que Dios quiere para ustedes en Jesucristo. Entonces, Biblia, ubica, sigue, confiesa y agradece. Busca. Yo te busco, recibe